Bueno, queridos colegas, me he dado cuenta de que, dando una clase, me he dado cuenta de que, bueno, había unos temas que había que aclarar antes de continuar y que yo no he tratado en el libro. Y fundamentalmente se trata de hacer una pequeña lectura en redondo de Literature, L'Étourdi, la tercera y el discurso de Roma, donde Lacan maneja a veces las cosas como ciertas contradicciones y que en un momento determinado a veces no sabe si es que las contradicciones son porque no se da cuenta, porque no le queda más remedio que llevarlas y arrastrarlas, o porque, bueno, la teoría también puede ser contradictoria en cierto sentido, ya que el psicoanálisis, al fin y al cabo, no hay, el principio de una contradicción no aplica, la falta del otro está siempre presente, con lo cual, bueno, pues podríamos decir que quizá tengamos que aprender un poco de las lógicas paraconsistentes que permiten o aceptan ciertos puntos o ciertos entornos dentro de la doctrina que no sean consistentes sin que se derrumbe todo el sistema. No vamos a entrar en las lógicas paraconsistentes ahora. Bueno, lo que quería explicar son los cuatro conceptos que Lacan mueve ahí, que son lenguaje, lengua, ser y existencia, y que los maneja de una manera bastante complicada a veces. Ya Descartes dudaba, y Lacan lo recuerda, entre ergo existo o ergo sum, es decir, soy o existo. En matemáticas no hay diferencia ninguna y en lógica tampoco. Es decir, la ontología, el ser, ha desaparecido, se ha quitado fuera, además del sujeto. Se ha quitado, hace mucho tiempo se había quitado, y entonces lo que hay son objetos. Pero los objetos son los del universo del discurso, y luego está el conjunto de los predicados. ¿Vale? El conjunto de los predicados, o el conjunto de las funciones, si ampliamos más, pues ya está. Entonces, pero claro, el conjunto de las funciones puede ser también objeto de otra función de funciones. Con lo cual, el significante sería la función o el objeto, depende del lugar que ocupa. El que opera es el significante, el objeto es sobre el cual cae el significante. Y punto pelota. Es decir, no hay que diferenciarlo. Pero en cambio, en filosofía, el ser era importante. Bueno. En la lógica del fantasma, Lacan no duda como Descartes y coge que el inconsciente es el que dice no soy. Ese no ser viene marcado por no tanto la falta en el otro, que más bien apuntaría a la no existencia, como el sujeto dividido, la no existencia del otro, está también dividido en último caso, como el sujeto, o de otra manera, pero dividido, y el menos fi sería la falta en ser, con lo cual, esta sería, además de la negatividad de goce, sería la falta en ser. Mientras que por el lado del ello, sí que aparecería un objeto, el famoso falso ser, sería el objeto A pulsional freudiano, que ahora va a ser trabajado de otra manera. Y que Lacan, entonces el sujeto dividido se encuentran entre los dos. Es cuando el S1 se encuentra con el S2, con el saber, y la diferencia que había empezado a hacer en el seminario 11 coge fuerza cuando saca el representante de la representación de la pulsión y lo usa para el saber del inconsciente. Entonces, quedan separados los dos campos. El inconsciente no tiene un lugar, está en el espacio-tiempo del habla, y en cambio el ello está más ligado a la estructura del lenguaje. Aunque la estructura del lenguaje que nos plantea Lacan, que no es la del Saussure ni mucho menos, es una cadena significante y las operaciones metáfora y metonimia de sustitución. Punto. Vale. Entonces, filosóficamente, ¿qué es un lenguaje? Lo que cuando dice la vedeuton del falo, por la represión del falo, en el otro se convierte el inconsciente en lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que si no, no lo es. O sea, solo con el lenguaje, no. El lenguaje es condición. Vale. Entonces, ¿qué significa? Que se hace un metalenguaje. Un L1 es L0, pero fallido, por eso es el significante de la falta. Vale. Entonces, fijaros cómo se articula un poco la cosa ya en la lógica del fantasma, es decir, donde no hay ser por el lado del inconsciente, aparece un falso ser por el lado del ello. Y Lacan ya había trabajado este objeto, la diferencia entre el campo del sujeto dividido, que no existe, no tiene existencia, pero está dividido. Vale. Entonces, lo que había hecho es articularlo de una manera en la cual en el inconsciente no había ser, parecía que había un falso ser por el lado del ello, pero el sujeto dividido no está en ninguno de los dos lados. No hay sujeto del inconsciente ni sujeto del ello. El sujeto aparece
en la relación del S1 con el S2 cuando uno representa al sujeto para otro. ¿Vale? Y así se entiende mejor. Entonces, las posiciones de goce, ¿qué van a ser? Los otros 4 temas. Cuidado. Es decir, una cosa es lo que te representa, es algo que te representa, intenta representarte, pero al final es un representante solo, el S1. Otra cosa es nombrarse, que eso es una significación ya desde su versión del sujeto. Otra cosa es el ser y otra cosa es la identidad. La identidad, incluso en particular la identidad sexual, depende de identificaciones, con lo cual a veces las cosas pueden ir absolutamente torcidas. Es decir, el sexo físico de una manera, el lado de goce de otro, las identificaciones imaginarias de otra manera, las identificaciones simbólicas de otra manera, con lo cual es importante no confundirse en esto porque si no es un auténtico lío. Es importante aclarar que en el fondo lo que ha hecho Lacan es reintroducir la ontología, de alguna manera, porque incluso llega a decir que todo lo que se ha dicho sobre el ser desde Aristóteles es sobre el objeto. Es una afirmación tremenda. Y hay un colega que en Holanda que se llama Remey o algo así, que ha trabajado bastante, eso es un filósofo que lo ha trabajado bastante. Entonces, el parletre es el ser de goce. Y aquí es donde vienen los problemas, porque claro, si está en el inconsciente, es el goce del saber. Ese que, según dice Ancor, tanto se goza cuando se lo aprende que cuando se lo ejecuta o se lo ejerce. Vale. Y por otro lado, sabemos que el goce viene desde lo real, por los significantes que vienen, se escriben desde lo real, porque los S2 es de donde se escriben. Los S2 vienen del otro, vienen por la palabra. Fijaros la dificultad de que si el ser es ser de goce y al mismo tiempo es el parletre. Entonces, ahí hay un problema de articulación. Por ejemplo, Collet Soler lo resuelve mal. ¿Qué dice? Los S1 están en el inconsciente, lo cual no va, lo siento, pero no. Y el falo es un S1 más también, no, así que tampoco. Es decir, ¿vale? El goce, hay que diferenciar goces. Por eso después se tiene que poner a diferenciar goces. Es decir, Lacan a veces lanza ideas y luego después la tiene que retocar. Es decir, si el parlete es el ser de goce, hombre, pero entonces está en el, y dice que es el inconsciente. Solo quedaría un goce, entonces el goce del inconsciente. Y el S1, ¿de qué viene lo real? Vale. Ahora, lo que sí nos queda claro es que el sujeto dividido no es el parlete. Eso tenemos que dejarlo claro. Por ejemplo, los hombres tienen más dificultades para dejarse coger como objeto que las mujeres, que como hemos visto, tienen que entrar por el lado del objeto más que les pese. Eso las evita tener que enfrentarse tanto con la castración. O sea, nosotros tenemos la pega por otro lado. Entonces, ¿qué es la X? ¿Por qué utiliza la X en la función? Porque la X, una vez se ha inventado la sustancia de goce, que no explica si se refiere a los S1 o a los S2 en general. La sustancia de goce, ¿qué es? La aleta. La aleta, soporte del significante. Esa es la sustancia de goce de entrada. Que ya lo había indicado en radiofonía, cuando decía que la metonimia, el viremont, que ya no es la metonimia, sino un desplazamiento, ya se hablaba de registros y no solo de cadenas significantes, cuando habla diferencia o vuelve a la condensación y al desplazamiento freudiano, era la que llamaba la contabilidad del goce. Es decir, contabilidad del goce, ¿qué quiere decir? Lo que en la ciencia se cuenta con números, nosotros lo contamos con letras. Es así de sencillo. No podemos medir, porque la relación sexual no se puede escribir, no podemos medir los números, no los podemos utilizar. ¿Vale? Entonces, ya lo había dicho de alguna manera eso. Con lo cual, la pasta del goce ahora nos va a sacar el ser de goce, nos va a sacar la posición de goce de esa pasta que la podemos visualizar como visualizaba el significado de
la metáfora de Saussure como un río que corre ahí como una pasta que hay que estructurar. Ahora, como dice Miturater, hay que estructurarla no en un cálculo de la estructura significante como hace la ciencia, sino mediante los mecanismos de Ruiz-Lemont, luego el Rabin-Lemont, etc, etc. La cosa es bastante complicada, ¿vale? Bueno. Entonces, el campo del goce es el campo lacaniano, no el deseo, es el goce. Los setos del goce, decían en esa versión del sujeto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el deseo hay que construirlo. Es decir, un poco a lo Melanie Klein, uno viene y se carga de goce. Pero un goce sin estructurar, goce, ya se sabe. Lo que hay que poner son límites y estructuras. De ahí que a los niños lo que hay que hacer es que aprendan a controlar el goce, a estructurarlo y a desear. No al contrario, a decirles que gocen. Que y eso ya lo hacen ellos mal, pero lo hacen. El objeto, Lacan ya, para diferenciarlo del significante, porque ahí, ¿qué son letras? Trozos de significantes, a veces son trozos, conjuntos de significantes, la lógica de los conjuntos y no la lógica del significante y las cadenas, la lógica de los conjuntos. Una X, que es trozos de significantes, o sea, conjuntos de significantes, conjuntos de letra, conjuntos de significantes con su letra, más bien me apuntaría a esta tercera tesis, y entonces, el deseo hay que estructurarlo. Pero el objeto, que antes había diferenciado del campo del sujeto jugando con la orientación de las superficies, la parte unilátera, la parte bilátera, la parte unilátera es la banda de Moebius, ahí estaba el sujeto y la realidad, porque en sus identificaciones, porque evidentemente el sujeto no puede tener dos lados, pues tiene dos lados, está de cara a lo real, es insoportable eso. Con lo cual, la parte esférica era la parte del objeto, ¿vale? El capón. Pero claro, eso tenía bastantes problemas porque a la hora de hablar de la especularización nos hemos liado todos. Y es que, desde el punto de vista de las dos dimensiones, la parte esférica es la orientable. Y la otra es la no orientable. Entonces, la orientable, justamente, es la que es especularizable en el espacio tridimensional con las orientaciones de tres dimensiones. La cosa se complica bastante. Pero lo importante es que veía dos campos totalmente heterógenos. No podía ser una cosa o la otra. Luego, ahí dice que no hay reciprocidad. En Ancor dice reciprocidad total cuando lo hace con el nodo de Whittaker. Tendría que haber dicho dualidad, pero bueno, la aceptamos, ¿vale? Es más fácil de entender. ¿Por qué? Porque ahí hay un juego entre las orientaciones que en el espejo hay que tener cuidado con ellas, con lo que es orientable y lo que no. Pero en cualquier caso, la realidad del sujeto y sus identificaciones, la realidad, y la cuestión fantasmática, no puede ser de doble cara, no puede ser orientable. Porque si es orientable, el sujeto te pasaría al otro lado y se pone de cara a lo real. O sea, lo que en psicoanálisis es orientarse, en matemáticas es orientarse, en psicoanálisis es desorientarse. Por eso, en Letour dice la absence de relación sexual, además de que no se puede escribir, la absence, que ausencia de sentido cuando se corta la banda por el medio y se convierte en una cinta de doble. Entonces se ha perdido el sentido. Eso hay que tenerlo en cuenta. Seguimos con la absence. Entonces, fijaros cómo va cuadrando todo, pero de alguna manera con muchas dificultades. El goce, como ya expliqué, el objeto se construía por la compacidad de ese espacio, ¿vale? Entonces, tomado como conjuntos. Y que además entonces se podía cortar el objeto, de alguna manera, si primero se definía un objeto finito o un número de objetos finito, no unas letras infinitas, ¿vale? Con lo cual, tenemos ahí en juego que también el objeto juega un poco como al tapón, el correlato del significante de la falta, cuando se hace un metalenguaje, L1, L0. Y repetimos la definición de lenguaje. La represión en el otro que convierte el inconsciente en lenguaje. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si no hay un tal falo, el inconsciente no funciona como un lenguaje, que es lo que pasa en la psicosis. Ese es el problema. Y entonces hay par letre, pero no hay sujeto dividido porque está muerto. Entonces, ¿os dais cuenta de la cantidad de dificultades que hay en la doctrina para resolver estas cuestiones?